Bueno, buenas noches. Sí, voy a hablar sobre la diferencia entre la racionalidad epistémica y no sé si alguno de ustedes estuvo aquí en la charla de Julio Gutiérrez, con quien, sí, yo sé que Julio estuvo aquí, con quien comparto no solo el apellido, sino también la madre, el padre y los hermanos. Y precisamente su charla se basó y tocó tangencialmente la racionalidad epistémica, porque su charla se trató sobre cómo actualizar nuestras creencias, añadiendo probabilidades para actualizar la nueva información y así mejorar nuestras creencias respecto a la realidad. Bueno, primero voy a explicar más o menos qué cosa es la racionalidad. Yo sé que nosotros usamos este término mucho y es una de esas palabras que puede generar debates semánticos, sobre todo en filosofía, muy aireados, pero básicamente, y al punto, la racionalidad se entiende como el uso del razonamiento lógico en las áreas del discurso y la solución de problemas, y como la característica de pensar y actuar de forma óptima. Ahora, la característica de pensar de forma óptima es lo que, a lo que hace referencia a la racionalidad epistémica, que es pensar de la mejor manera y tener creencias que se adapten a la realidad en la cual vivimos. Y actuar de esa manera, actuar de forma óptima para alcanzar nuestros objetivos. Bueno, ¿qué cosa no es la racionalidad? O qué cosa yo creo que no es la racionalidad. No es racionalismo, o sea, no es intentar decir que la razón es la primera y la única manera de saber o conocer la realidad o conocer las cosas o tener creencias acertadas. No es carecer de sentimientos o emociones, no es que todos los seres humanos, por ser racionales, o un ser humano que tienda o aspire a ser racional, tenga que deshacerse de sus emociones y tener objetivos que sean completamente fríos y vulganos. No es pretender que todos sean racionales, porque parte de la racionalidad es tener un buen modelo de la realidad, y tener un buen modelo de la realidad es tener un buen modelo de las personas con las que interactúas en la realidad, y si sabes que vas a interactuar con una persona irracional, tienes que admitir que es una persona que no va a razonar como tú. Y no es racionalización, que es la explicación post hoc de un evento que ha sucedido, que es explicarte luego de que ya sucedió por qué hiciste o por qué perseguiste ciertos medios o cierta meta. Ahora, como ya les dije, la racionalidad epistémica trata sobre obtener y mantener creencias adecuadas sobre la realidad y evitar el conflicto entre creencias. ¿Por qué hago énfasis en mantener? Porque obtener una creencia adecuada está bien, pero lo más importante es actualizar las creencias con la nueva información, y es para eso que Julio expuso sobre el teorema de Bayes. O sea, si recibes nueva evidencia, no puedes quedarte con una creencia anterior, tienes que actualizar tus creencias ante la nueva evidencia y mantener las creencias que no son como eliminadas por la nueva evidencia. Existe la distinción entre el mapa y el territorio, y aquí tenemos la famosa pipa de, esta no es una pipa, porque es la representación de una pipa, pero no es la pipa en sí. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro modelo de la realidad es solamente el modelo, no es la realidad en sí. El mapa, que es lo que nosotros tenemos en el cerebro, es la correspondencia con el territorio, pero no es el territorio. La realidad no está en nuestro cerebro, la realidad no está en nuestras conexiones neuronales, la realidad no está en nuestros sueños y de todas esas cosas. Bueno, actualizar creencias ante nueva evidencia, que ya lo dije, y deshacerse de sesgos cognitivos, que voy a hablar sobre la racionalidad limitada al final. Y es que, claro, muchas veces nosotros, así como nosotros estudiamos las falacias de lógica, nosotros también cometemos falacias al momento de pensar o de llegar a razonamientos, o incluso de querer o aspirar a tener ciertas cosas, ¿no? Son sesgos que como seres humanos simplemente estamos sometidos a ellos muchas veces. Bueno, y la racionalidad instrumental. Por cierto, algunas personas hacen la diferencia entre la racionalidad teórica y la racionalidad práctica. Y hay un pequeño debate sobre si toda la racionalidad práctica es racionalidad instrumental. No me voy a centrar en eso, son debates que no vienen al caso en esta exposición. Pero la racionalidad instrumental trata sobre elegir e implementar acciones que se dirijan hacia la obtención de metas planteadas. Ahora, estas metas se plantean individualmente. O sea, la racionalidad no te dice qué metas te vas a plantear, solamente sobre qué fines, sobre qué medios vas a usar para poder lograr estas metas. ¿Qué es racional hacer o intentar o desear hacer? De nuevo, siempre y cuando tengas una meta o una finalidad. Y también trata sobre la coherencia, y esta es la interacción entre la racionalidad epistémica y la racionalidad instrumental. Si tú tienes un sistema de creencias, si tú tienes un mapa de la realidad y pretendes actuar en base, no a ese mapa, sino en base a lo que se te ocurra, no hay coherencia. Tú tienes que tener
tienes un mapa de la realidad, tienes creencias a las cuales tú asignas probabilidades, y si no quieres asignarles probabilidades, tienes creencias que tú... De hecho, cuando dices que no asignas probabilidades, en verdad lo que estás haciendo es asignar la probabilidad de 100%, nunca es que no asignas probabilidades, simplemente dices que esto es así, y tienes que actuar bajo tus creencias, tienes que actuar conforme a lo que tú dices que crees, ¿no? Por ejemplo, si tú crees en los fantasmas, ¿no? Y ese es un ejemplo que he dicho, si tú crees en los fantasmas y un día llegas a tu casa y te das cuenta que tu televisor no está y tu vecino te dice, sí, se lo llevaron los fantasmas. Bueno, hay coherencia, ¿no? Tú crees en los fantasmas, tu televisor no está, ¿para qué vas a poner la denuncia si se lo llevaron los fantasmas? Entonces, hay coherencia. Bueno, sobre qué hacer, la racionalidad aplicada al qué hacer, o intentar o desear hacer. Para empezar, parte de tener un buen modelo es saber que los fines y los medios son probables. O sea, que no tienes una certeza de que vas a lograr algo por medio de hacer algo más. O sea, no tienes la certeza. Yo sé que nosotros trabajamos con creencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú compras tu boleto de avión porque te quieres ir de viaje, tú tienes que trabajar con la asunción de que vas a poder irte de viaje. Pero en realidad no existe tal certeza, ¿no? En realidad pueden pasar mil cosas que hagan que no te vayas de viaje, ¿no? Bueno, no voy a entrar sobre eso tampoco, pero puede ser que hay una distinción entre tu finalidad basada en el deseo, basada en el valor, basada en un deseo cualquiera de algo que quieras hacer, o basado en que tiene cierto valor para una finalidad tercera. Y bueno, Joseph Rush tiene un postulado que es que cuando tenemos una razón para actuar, tenemos que realizar cualquiera, pero solamente uno de los posibles planes que faciliten su realización. O sea, si tú tienes una finalidad, obviamente tienes que tomar un camino que va a llevar a esa finalidad, ¿no? Y solamente puedes ir por uno de esos caminos porque son caminos excluyentes. Dentro de ese pequeño debate está la transmisión instrumental de necesidad. Entonces, básicamente, para actuar de manera racional, dentro de la racionalidad instrumental, tenemos condiciones de necesidad y condiciones de suficiencia. Dentro de las condiciones de necesidad tenemos la condición de deber ser, de la necesidad. O sea, si uno debe hacer, uno debe E, y M es un medio necesario para E, entonces uno debe hacer M. O sea, si tienes un medio que es necesario para lograr tu objetivo, pues necesariamente tienes que pasar y hacer ese medio para tu objetivo mayor. Si quieres irte de viaje y es necesario para viajar en un avión comprar un ticket de aerolínea, obviamente tienes que comprar un ticket de aerolínea para poder irte de viaje. No hay manera de darle vueltas al asunto. También puedes tener razones fuertes de necesidad, como que si uno tiene ciertas razones para realizar un evento y M es un medio necesario, entonces es una razón fuerte para realizar M. ¿Por qué? Porque la finalidad no es de deber ser, la finalidad solamente tiene un cierto contenido un cierto peso, ¿no? De razones. Y luego las necesidades débiles, si no tiene razones para hacer E y M es un medio necesario para E, entonces hay alguna razón para M, ¿no? Y las mismas condiciones, pero con suficiencia. Por ejemplo, la suficiencia debe ser, si uno debe hacer E y M es un medio suficiente para E, entonces uno debe hacer M, ¿no? Si uno se quiere ir de viaje, se puede ir de viaje en avión, no se puede ir en bus. Pero si irse en avión es suficiente como para llegar al otro lado, pues te vas en avión, ¿no? Pero des cuenta que no es necesario, ¿no? Es suficiente, pero no es necesario, porque también te podrías ir por bus. Las razones fuertes de suficiencia, si uno tiene razones para E y M es un medio suficiente para E, entonces uno tiene razón fuerte para realizar ese medio. Y las razones débiles de suficiencia, si uno tiene razones para realizar E y M es un medio suficiente para E, entonces hay alguna razón para realizar M. Luego está el tema de la coherencia instrumental, y es que tiene que haber coherencia en el actuar, ¿no? Si uno intenta un fin y cree que algo es el medio para un fin y se rehúsa a hacer ese medio, no está siendo racional. No está siendo racional instrumentalmente. Puede ser que epistémicamente lo esté haciendo, ¿no? Tú sabes que si te quieres ir de viaje en un avión tienes que comprar un ticket. Y ese es tu modelo de realidad y tu modelo de realidad es correcto. Pero si te rehusas a comprar el ticket de avión, no estás siendo instrumentalmente racional. No estás llevando a cabo los pasos necesarios para obtener el fin que deseas. Sabes cómo hacerlo, pero no lo haces. Y también está el requerimiento del autoconocimiento, que es si uno no intenta M, uno debe creer que uno no intenta M. Tienes que saber, y eso también es epistémico, tienes que saber que lo que estás intentando va a conducir o no conducir a la finalidad que te has propuesto.
Dentro del tema de la racionalidad epistémica está el teorema de Aumann, que dice que cuando dos personas están actuando racionalmente, no pueden estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Y de manera mejor explicada, y también tomando en cuenta la probabilidad bayesiana, dice que dos racionalistas bayesianos con distribuciones de probabilidad a priori comunes y conocimiento común, o sea, que han tenido experiencias similares a posteriori, tendrán probabilidades posteriores iguales. Lo mismo, no pueden estar en desacuerdo sobre cosas fácticas. Obviamente pueden estar en desacuerdo sobre si les gusta el chocolate o la vainilla o la fresa más, pero no pueden estar en desacuerdo sobre cuestiones de la realidad, sobre creencias. Sus mapas tienen que ser correspondientes. Eso que es muy criticado, porque para esto en realidad tendrías que tener casi todas las experiencias, casi todas las mismas experiencias, o sea, dos personas que se encuentren tendrían que haber tenido las mismas experiencias o haber compartido sus experiencias previas para poder tener las mismas bases y los mismos prioris y tener las mismas hipótesis, y entonces recién podrían tener el mismo modelo de realidad. Pero es más o menos útil cuando las personas nos enfrascamos en debates sobre la realidad, ¿no? O sea, la realidad, como les dije al principio, no está en nuestro cerebro, la realidad está ahí afuera y nosotros lo que tenemos que hacer es tener los mapas lo más cercanos posibles. Entonces, si tenemos dos mapas diferentes, es porque uno de los dos mapas está equivocado. O los dos, ¿no? Puede ser que los dos mapas estén equivocados. Y por último tenemos la racionalidad limitada, que es un término acuñado por Herbert Simon, y aquí me voy a centrar un poco más, que dice que los humanos no son actores racionales, solamente son agentes concernidos por la limitación de la información disponible, las circunstancias de la decisión y sus limitaciones cognitivas, ¿no? Como todos sabemos que Homero sería un genio si es que le remueven el crayón que tiene en el cerebro, así todos nosotros seríamos unas personas perfectamente racionales si es que nos removiéramos los sesgos cognitivos con los que venimos de fábrica. Y eso es muy importante porque en teoría económica, por lo menos, antes se tomaba al ser humano como un ser humano racional. Se creaban los modelos económicos creyendo que el ser humano actuaba siempre para satisfacer sus finalidades y siempre tomaba los medios racionales para poder llegar a las finalidades. Hasta que, gracias a los estudios en psicología, se dieron cuenta que no, que los seres humanos no actúan racionalmente. Entonces, tenemos que modelarlos de la manera en cómo realmente actúan, no de la manera en que nosotros desearíamos que actúen, ni de la manera en que nosotros esperaríamos que actúen para ser perfectos. Y por eso se modela el ser humano como un agente que no busca lo óptimo, sino lo suficientemente bueno, ¿no? Que es un término más coloquial, pero es la manera de decir, tú no quieres los mejores medios para tu finalidad, para realizar tu mejor finalidad, sino algo que se acerque, ¿no? Algo que cubra tus necesidades básicas. Y este es un modelo usado en economía y ciencia política, o sea, en la vida real, y ayuda a hacer predicciones sobre los comportamientos de humanos, sobre los comportamientos de mercado, pero también sobre los comportamientos de humanos en sociedad. Y bueno, aquí, sí, ya. Por fin me entero qué dicen estos papelitos. Pero aquí es muy importante porque todos tenemos sesgos cognitivos. Entonces, claro, es muy bonito decir que tenemos que ser racionales y que tenemos que ser lógicamente consecuentes, pero en realidad tenemos que empezar por quitarnos los sesgos cognitivos, ¿no? Y un sesgo cognitivo muy frecuente, por ejemplo, es el de... Bueno, el efecto halo, ¿no? Que es un sesgo que casi todos caemos, ¿no? Que trata en que... Bueno, primero recuerden que nuestros cerebros evolucionaron no en un ambiente de sociedad, de universidades, de facultades, sino que han evolucionado para escapar de depredadores y para sobrevivir, básicamente. Y justo cuando a Julio le preguntaron sobre las creencias en la realidad, pues sobre si la probabilidad, si uno está calculando probabilidades constantemente, y de verdad es que no. Por ejemplo, si tú escuchas un ruido y te vas a ponerle a calcular la probabilidad de que sea un tigre versus la probabilidad de que sea un conejo el que está relacionando ese ruido, pues no importa, porque si es un tigre te come y si es un conejo da igual, pero corres el riesgo de que te coma un tigre. Entonces el cerebro humano está sesgado no para calcular la probabilidad correcta, sino para sobrevivir. Y esos sesgos cognitivos los hemos acarreado hasta ahora. Y es por eso que no razonamos correctamente y que no obtenemos un modelo correcto de la realidad. Bueno, les está hablando del efecto halo, que es el efecto de, bueno, el efecto halo y la falacia de Dominen como que van por ahí, y el efecto halo es el hecho de dejarte llevar
por las características físicas de una persona y atribuirle otras características que no son físicas. Ves una vendedora bonita que se te acerca a venderte seguros, que está con su traje apretadito y se le saltan las tetas y te sonríe, y obviamente le vas a escuchar, no le vas a decir, no mamita, sabes que no tengo tiempo. No, ¿por qué? Porque estás diseñado para reaccionar entre como que el impulso físico. Y simplemente te vas a quedar así. Y es uno de tantos sesgos que tenemos, ¿no? Incluso tenemos otro sesgo que me gusta mucho, que es el hindsight bias, que es el sesgo que hace que tú creas que pudiste haber resuelto una situación anterior porque tienes información ahora. Pero en el momento en que sucedió no tenías la información, ¿no? Por ejemplo, llegas tarde al trabajo porque había habido un choque en medio de la Javier Prado, ¿no? Y dices, pucha, si hubiera salido 10 minutos antes, hubiera llegado temprano. Pero tú no sabías que había un choque en medio de la Javier Prado. Esa es información que tuviste a posteriori, no la tuviste antes. Y sin embargo, nuestra mente actúa de modo de pensando que pudimos haber tenido la información antes y pudimos haber solucionado el problema. Bueno, y son muchos otros sesgos en los que no voy a entrar hoy. Y esa fue toda la charla. Yo soy parte de una organización que se llama iEscéptica, me olvidé, y ahí está el Facebook y la página web. Y eso es todo lo que voy a decir.